Sea el Shalom, la paz del Señor, queridos hermanos. Una vez más le está hablando el pastor Gustavo Ariel Chiménez del Ministerio Mesiánico de Enseñanza Masada. Estamos nuevamente, como venimos proclamando, con ustedes para poder seguir compartiendo la enseñanza del Señor. Como mínimo seguiremos juntos hasta terminar la cuarentena, que está programada hasta el 12, después de ahí habrá que ver, pero obviamente el Señor ha permitido todo esto y toda ayuda para bien, para que posteriormente no los vamos a abandonar. Siempre vamos a estar tal vez 1 o 2 reuniones por semana compartiendo la palabra del Señor. Saludos entonces a los hermanos que se van conectando. Nuevamente nuestra hermana María Fernández tomando la punta en cuanto a los saludos. Que el Eterno les bendiga a la familia Fernández. Muy contento de poder compartir con ustedes. Y entonces esperamos que los hermanos se vayan acoplando para seguir con esta hermosa enseñanza que ya tenemos programada. Gracias por los saludos de mi amada esposa, siempre al lado mío, acompañándome en la ayuda idónea para que obviamente yo pueda con toda tranquilidad en el Señor estar también compartiendo la palabra del Eterno. Entonces vamos a comenzar con una oración y la idea es continuar con esta enseñanza del pacto renovado que nos restaura. Padre del cielo, te damos gracias. En el precioso nombre de Yeshua, Señor, venimos a humillarnos, Señor, porque contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Estamos, Señor, tu pueblo, el remanente en todas partes del mundo, clamando, gimiendo, suplicando, llorando, Señor, pidiendo perdón, Padre, y esperando, como dice tu palabra, que en algún momento esté terminando esta disciplina. Somos de barro, Señor, no somos quienes para darte órdenes. Sabemos que hemos hecho lo malo y que tenemos que pedir perdón, Señor, y que tenemos que someternos también a las consecuencias de las decisiones equivocadas que hemos tomado. Señor, te pedimos perdón y ayuda. Seguimos clamando intensamente, sabiendo que tu corazón es grande, que tu corazón es misericordioso y que en un momento, Señor, has de retirar esta disciplina, así como hemos leído tantos textos que hablan referentes al pueblo de Israel y que tienen que ver con nosotros, ya que hemos entendido que somos Israel. Y así como cayeron tantos juicios y así también en algún momento fueron levantados, de la misma manera acontecerá con este, Señor, y que ese tiempo de refrigerio breve que vamos a tener, porque sabemos proféticamente que no tenemos mucho tiempo por delante, Señor, lo podamos aprovechar para limpiarnos, santificarnos, Señor, y cumplir con nuestras promesas de servirte, que las hemos, Señor, muchas veces las hemos, Señor, dado en un momento de emoción, pero no la hemos cumplido todavía, Señor. En el nombre maravilloso de Yeshua, bendice este tiempo de enseñanza, este tiempo, Señor, de acercarnos a tu Torá, a tus instrucciones, a tu ley, a tu palabra, a tu revelación, Padre. Queremos comer ese pan, ese alimento espiritual que tú tienes para cada uno de nosotros. En el precioso nombre de Yeshua, manténgase ahí en línea. Yo quiero cantar un tema que a mí me agrada tanto. Está en el Salmo 119, versículo 92, para aquellos que quieran acompañarme, y luego estamos con la enseñanza. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Aleluya, Señor. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido.
Te damos gracias. Eso está en el Salmo 119, versículo 92. Aleluya, la importancia de abrazar la Torá. Como se dice en hebreo, se traduce ley en el español, pero esto está hablando de las instrucciones que nos van a dar la vida. Amén. Muchos saludos a nuestra hermana Eva. Van pasando los saludos, después los estaré viendo. Hermana Petrona, una vez más. Hermana Bruna. Muchas gracias por el aliento, por el apoyo, por sus oraciones. Entonces, hermanos, haciendo un breve recordatorio, estamos hablando del pacto que hemos roto todos, judíos y no judíos. Todos estamos destituidos de la gloria del Señor. Y usted tiene los materiales allí para repasar, pero lo hacemos ahora brevemente. Obviamente lo que nosotros encontramos en nuestra versión Reina Valera como nuevo, en realidad debería decirse pacto renovado, y estuvimos viendo esa palabra en hebreo, una de las palabras en hebreo, que es la palabra Hadashah, que es realmente el nombre en hebreo que tenía Esther. Esther no se llamaba Esther, sino que se llamaba Hadashah. Y obviamente hay una figura profética también antes de que viniera Yeshua en su primera venida, porque Yeshua obviamente, ya lo vamos a ver si hay tiempo, sino continuando con este estudio, Yeshua es el verdadero renuevo, como está escrito en Isaías capítulo 53 y otros textos, pero Esther es una figura obviamente de Yeshua el Mesías. A través de ella vino un renuevo para el pueblo de Israel que estaba a punto de ser destruido. Y entonces nosotros sabemos por la palabra del Señor que el único que puede realmente traer ese renuevo, y acuérdese que la palabra Hadashah es una palabra que nos está hablando de restaurar, es una palabra que nos está hablando de recomponer, es una palabra que nos está hablando de reconstruir. No lo busque, anótelo porque lo vamos a ir viendo más adelante, pero en Isaías capítulo 4, versículo 2 dice: en aquel tiempo el renuevo del Eterno, el renuevo de Yahweh será para hermosura y gloria. Está hablando del futuro glorioso del pueblo del Señor en el monte de Sión, ya que nosotros los salvados reinaremos con el Señor desde Jerusalén. ¿Y quién nos va a renovar? Obviamente Yeshua es el único que tiene el poder de renovarnos, de reconstruirnos a través de ese pacto que nos ha renovado en su grande amor y en su grande misericordia. Entonces, hermano, tenga bien presente esto: si estamos realmente viviendo en el pacto renovado, lo cual significa si realmente tenemos a Yeshua en nuestros corazones, si le hemos aceptado genuinamente y no hipócritamente, entonces el reino del Señor debería estar fluyendo a través de nuestras vidas. O sea, el Señor quiere usarnos a nosotros para renovar a este mundo. No puede haber renuevo si no hay arrepentimiento, básicamente, amén. No puede haber renuevo si no nos llenamos de la presencia del Señor. O sea, hay mucha gente humanista, ¿verdad? Hay mucha gente que dice: no, yo quiero ver un mundo mejor, pero no vamos a ver un mundo mejor si nosotros seguimos con nuestras filosofías huecas, si nosotros seguimos con la sabiduría carnal, terrenal, diabólica, si nosotros seguimos tirando cada uno para su lado. Por eso canté este hermoso cántico que a mí me gusta, por lo menos cantarlo delante del Señor. Sin la ley del Señor, sin la palabra del Señor no hay renuevo, amén. Entonces nosotros lo rompimos y obviamente estábamos perdidos, pero Yeshua tiene el poder de volver a colocar todas las cosas en su lugar, amén. Saludos a la hermana Mirta, hermana Edgar, Marcelo, gracias. No quiero detenerme mucho para no distraerme, porque tenemos que tener una continuidad, pero usted puede ir dejando los comentarios y los vamos a tener bien en cuenta. Entonces, mi querido hermano, obviamente, a mí me gusta, ¿no? Particularmente como judío que fue restaurado, ¿no? Porque yo también estaba totalmente fuera del olivo. Romanos 11 habla de eso, ¿no? Que muchas ramas fueron desgajadas, y a mí me estremece cuando leo esa palabra que el Eterno dice en un momento que esas ramas que fueron desgajadas, el Eterno a través de Yeshua es poderoso para volverlas a injertar. O sea, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Eterno es poderoso para resucitarnos.
espiritualmente, para resucitar nuestra alma, para volver a darnos vida, así como resucitó a Lázaro, ¿verdad? Así como hubo varios eventos de resurrección, y nosotros esperamos esa resurrección con la segunda venida de Yeshua, pero aún antes de eso, el pacto renovado, la sangre del Cordero, el sacrificio del Señor, el poder de su palabra, tienen todo el poder en este momento de que esa persona muerta, esa persona desobediente, esa persona que fue rebelde, esa persona que conoció la palabra del Señor, si hoy se arrepiente, como Yeshua le dijo a Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Ese es el poder del Dios Todopoderoso que nosotros estamos confesando en esta hora, en un instante, en un momento. El Señor puede resucitar nuestra alma y pasamos de muerte a vida. Entonces, mi hermano, el Señor a través de su pacto renovado vuelve a darnos una gran oportunidad, y yo creo que ya es la última, porque estamos a cuestión de muy poco tiempo de la segunda venida del Señor. Por eso la Escritura nos advierte en el libro de Hebreos que no pisoteemos la sangre del Cordero, porque el Señor no va a volver a morir y a resucitar, ya no hay otro sacrificio. Acá se termina todo, ¿verdad? Esta es la última oportunidad para la humanidad. Esta es la última oportunidad para la humanidad, a través de el pacto renovado de Yeshua, que es el pacto perfecto. Los pactos en la Torá o en el Antiguo Testamento, mal llamado, como lo veníamos diciendo, eran una sombra del sacrificio perfecto que se tenía que cumplir en el tiempo señalado en la persona de Yeshua. Y veníamos diciendo, esto vale la pena recordarlo, el pacto no anula la ley. El pacto coloca la ley dentro de nuestros corazones. Y otra vez, como lo hemos cantado, sin la ley no puede haber renuevo. Sin la palabra del Señor no puede haber renuevo. La palabra es la semilla que va a brotar, que va a reverdecer. Esa semilla que es la que estamos compartiendo noche tras noche con ustedes, es la que tiene también la naturaleza del Eterno, es la que tiene todo el poder de generar, de gestar en nuestra mente y en nuestro corazón las virtudes espirituales del Todopoderoso en nuestra vida. Ya vamos a llegar puntualmente a hablar intensamente del renuevo, pero quisiera todavía continuar en el libro de Daniel, capítulo 11, verso 31. Todavía estamos hablando un poquitito acerca de lo que significa romper. La palabra romper en hebreo tiene que ver con infringir, tiene que ver con quebrantar, tiene que ver con tomar la palabra del Señor o el pacto del Señor como un excremento. Como algo inservible, como una basura. El mundo lo ha hecho, pero también en las filas del pueblo del Señor, muchos, y se lo digo con toda autoridad, porque lo he escuchado, lo he vivido como ministro del Señor, de gente que se ha mofado, se ha burlado, ha despreciado la palabra del Señor, pensando que la Escritura, no sé, solamente se resume en el primer versículo del Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Qué equivocados que estamos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros debemos atesorar toda la revelación del Señor. Daniel 11:31 es un capítulo interesante. Aquí se está hablando, y tenemos que conocer la historia para entender el futuro, se está hablando de Antíoco Epifanes, que fue uno de los generales de Alejandro Magno. Luego de la muerte de Alejandro Magno, Antíoco Epifanes estaba al norte de Israel, en la parte de Siria, ¿verdad? Y obviamente Antíoco Epifanes, como otros reyes en la antigüedad, pero acá está hablando específicamente de Antíoco Epifanes, atacó la ciudad de Jerusalén, matando a mucha gente y profanando el santuario. Pero también acá en este capítulo, en Daniel 11:31 hasta el 33, vamos a leer, se habla, y la historia lo ratifica, si no me cree a mí, pero puede estudiar los libros de historia, que muchos sacerdotes, obviamente, ¿no?, cuando tenemos nuestra vida comprometida, cuando nos ponen un filo o un doble filo de una espada, es como que a veces
Muchas personas reniegan del Señor porque quieren salvar su vida, pero ¿qué dice la Escritura? El que quiera salvar su vida en este mundo la perderá, y el que la pierda por la causa del Señor la ganará con vida eterna. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un grupo muy fiel, los Macabeos. Se habla mucho en el libro de los Macabeos, es un libro muy interesante, es un libro histórico que tiene mucha sabiduría para nosotros. Eran los fieles, eran los que tenían el celo por la palabra del Señor y estuvieron dispuestos a morir, muchos de ellos, y fueron los que después también ganaron la batalla y volvieron a recuperar el templo, y allí acontecieron una serie de milagros donde el aceite se multiplicó. De ahí surge la fiesta, obviamente, de Hanukkah, porque había aceite para un solo día, y el aceite duró 9 días hasta que se pudo volver a producir. Vamos a leer hacia dónde queremos ir con todo esto. Daniel 11:31, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. Esto ya pasó muchas veces, no solamente con Antíoco Epifanes, aconteció con Babilonia, aconteció con Roma, etcétera, etcétera. Y esto lo tenemos que tomar también proféticamente, ¿verdad? Porque es un capítulo que de alguna manera está hablando un poco del personaje del anticristo, o hablando de aquel ente anticristiano, antitorá, mejor dicho se dice, ¿verdad? Antiley. Obviamente este mundo, como ayer lo veíamos en el Salmo 2, está en contra de Yahweh y en contra de Yeshua su ungido y en contra de todos los servidores del Señor que llevan la palabra del Eterno. Entonces Antíoco Epifanes, de origen griego, obviamente pagano, una persona promiscua, inmoral, burlesca, etcétera, etcétera, levantó las tropas y profanó el santuario de Jerusalén. Dice que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio. En aquel momento, obviamente, los sacrificios se seguían realizando. Era la manera de cubrir los pecados a través de los sacrificios con animales. Y pondrán la abominación desoladora, que nos comenta la historia que Antíoco puso allí un chancho, sacrificando chanchos, animales inmundos, burlándose de la Torá, burlándose de la palabra del Señor. Pero lo más tremendo, mis queridos hermanos, que hoy la burla la tenemos dentro de las mismas filas de las congregaciones. Como ayer veníamos diciendo, vuelvo a repasar, a chequear lo que estamos hablando. ¿Quiénes son los primeros que se burlan de la palabra del Señor? Aquellos que dicen ser creyentes, pero que son mal enseñados, que son mal criados, que no quieren compromiso con los mandamientos del Señor. Son los primeros que se burlan de las ordenanzas más grandes como de las ordenanzas más pequeñas que enseña la Torá, la ley del Señor. Y sobre todo quiero detenerme porque estamos hablando de los que rompen el pacto. El versículo 32 es muy clave, Daniel 11:32, porque está diciendo con lisonjas, seducirá a los violadores del pacto. ¿Qué significa esto para poder entenderlo? Obviamente, como muchos se vieron amenazados y tenían miedo de perder su vida y su posición, y estoy hablando nada más y nada menos que de sacerdotes de la tribu de Leví en aquellos días. Tenemos que ir haciendo el paralelismo, mi querido hermano, porque hoy también dentro de las congregaciones, dentro de las denominaciones, dentro de aquellos que se llaman líderes, pastores, maestros, evangelistas, muchas veces por no perder su posición no están dispuestos a predicar la verdad. Entonces dice Daniel 11:32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Quiere decir que mucha gente violó el pacto. Conscientemente rompieron el pacto. Por eso estamos hablando del pacto renovado, que es la pura gracia y misericordia del Señor ante gente malvada como nosotros, perversa como nosotros, que lastimosamente, inclusive muchos de nosotros conscientemente en su momento hemos violado el pacto para dar lugar a nuestra carne, para dar lugar a nuestra conveniencia. Mas el pueblo que conoce a su Dios, el remanente, se esforzará y actuará en consecuencia. Entonces el árbol se conoce por los frutos, mi querido hermano y hermana. Así como en aquel tiempo surgió este grupo tan valiente, tan consagrado, llamado el grupo de los Macabeos, a tal punto que muchos estuvieron dispuestos a entregar su vida por la causa
del Señor. ¿A qué vamos con todo esto? ¿Cómo tomamos esta palabra? Nosotros no podemos permitir que cualquiera venga a profanar nuestro santuario, que cualquiera venga a un púlpito a predicar lo que se le da la gana porque está de moda. Puede estar de moda, pero no significa que esté de acuerdo con la palabra del Señor. Entonces, hermanos, he aquí hoy nosotros y todos los que se quieran juntar a la visión de la palabra del Señor, he aquí más que los macabeos tenemos que ser. Tenemos que tener ese celo por la palabra del Señor. Tenemos que ser hijos de Dios totalmente comprometidos con la revelación divina. Ya desde hace mucho tiempo hay gente que está siendo seducida y no, porque si cambias el mensaje vas a tener más gente y vas a tener más dinero y vas a tener más sobre y vas a ser más famoso, ¿verdad? Y capaz que se te abre una puerta en el gobierno, ¿verdad? Pero vos no le digas a ellos así de frente todas las cosas. Hipócritas. ¿Por qué no se lo va a decir todo esto a Juan el Bautista? Hace poco hablaba de esto, ¿verdad? Más de uno le hubiera aconsejado a Juan el Bautista: no, Juan, si no hubieras hablado así, no te hubieran cortado la cabeza. Yeshua, ¿por qué tuviste que hablar de esta manera? Hasta los discípulos en Juan capítulo 6, versos 60 en adelante, dicen: no, tu manera de hablar es muy dura. Yeshua mismo le dijo a los discípulos: ¿quieren irse ustedes acaso? Pueden irse, yo no los obligo a que ustedes me estén siguiendo, yo les propongo que ustedes me sigan, pero si no les gusta se pueden ir. Mi querido hermano, nosotros no nos vendemos. Compra la verdad y no la vendas. Nosotros no hacemos transacción con la palabra del Señor. Nosotros tenemos que estar totalmente alineados, comprometidos con el pacto del Señor. El diablo está seduciendo a muchas personas. Este tiempo de crisis, por ejemplo, ¿verdad? Dependemos del Señor. Pero eso no significa que porque tenemos alguna necesidad material nos vamos a vender a fulano o a mengano y le vamos a dar un abrazo al anticristo o al diablo o a Satanás. Muchos consiervos, entre comillas, lo han hecho o lo estarán haciendo. El verdadero remanente no lo va a hacer. Preferimos morir, preferimos entregar nuestras vidas antes que distorsionar la palabra del Señor, antes que adulterar el mensaje de la palabra del Señor. Daniel 11:32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo verdadero, santo, apartado, que conoce realmente, que tiene intimidad con el Eterno, dice, se esforzará y actuará en consecuencia. Mire lo que dice ahora Daniel 11:33, porque hay que leer un poco más el contexto. Y los sabios del pueblo instruirán, como lo estamos haciendo en esta hora, a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y en despojo. Esto pasó precisamente cuando Antíoco Epifanes invadió la tierra de Israel y profanó el santuario. Pero dice la Escritura que así como había muchos que violaban el pacto, había un grupo de sabios, había un grupo de gente fiel, un grupo que tenía celo y verdadero amor supremo por el Eterno, por Yeshua, el Mesías, y seguían instruyendo y seguían preparando a la gente. Pero dice la Escritura que muchos de ellos cayeron a espada. Entonces, mi hermano, que el Señor nos fortalezca en este último tiempo, que realmente sepamos hacia dónde vamos. Como dijo Job, yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive. Entonces, mi hermano, este no es momento de dudar, este no es momento de claudicar entre dos pensamientos, este no es momento de salir corriendo y buscar al mejor postor o a Satanás para que me pueda dar una ayuda. No, nuestra ayuda viene de lo alto, de aquel que hizo el cielo y la tierra. Bien, entonces mi hermano, estamos viendo todavía un instante más, repasando esta escritura. Vamos a Mateo capítulo 15, versículo 1, un poco ahora el pacto renovado, el Brit Hadashah. En hebreo se dice Brit Hadashah. Brit significa pacto, alianza. Hadashah es lo que usted tiene traducido como nuevo, pero que en realidad es renovar, reconstruir, a través de la misma ley que hemos violado. La ley no cambia. Lo que se renueva es el pacto del Señor, que lo tenemos que volver a cumplir con la ayuda de Yeshua en nuestros corazones. Mateo capítulo 15, donde el Señor tiene un encuentro con los religiosos, sobre todo con los fariseos. En hebreo los fariseos
se dice los prushim, y la palabra prushim significa los separados. La palabra kadosh o kadoshim también significa los apartados, pero los prushim son los separados. O sea, los fariseos se creían que eran las personas más aptas, los más separados, ¿no? Tenían una vanidad terrible como muchos hoy en día. Se creían los separados, pero en realidad no estaban tan separados conforme a la ley del Señor, no estaban tan santificados. ¿Por qué? Porque ellos habían levantado un cúmulo de aproximadamente, en aquel tiempo se nos dice, de más de 2000 tradiciones. Hoy debemos tener muchas más. Aparte de todas las malas interpretaciones que tenemos en las diferentes denominaciones y que lastimosamente una gran variedad y una gran mayoría de consiervos no quiere reconocer, y deberían hacerlo. Deberían estudiar, porque hoy estamos en un tiempo muy especial donde tenemos la posibilidad de acceder a muchos materiales muy buenos, así como también hay materiales muy malos, pero hay materiales muy buenos con los cuales realmente podemos rectificar muchísimas cosas, y para eso el obrero, el siervo del Señor, tiene que dedicarse y estudiar para trazar con precisión la palabra del Señor. Amén. Mateo 15:1. Entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Bueno, vamos a aclarar esto, ¿no? Ya que estamos en un tiempo de pandemia. Obviamente que el problema acá, para que usted no se confunda, el problema acá no es lavarse las manos, ¿no? Más que nunca ahora hay que lavarse las manos y con jabón. Y no es que en aquel tiempo no se lavaban. Para eso tenemos que conocer la tradición de los ancianos. Y esto lo podemos llevar a un montón de situaciones o a una infinidad de cosas. Resulta que si el agua no corría de tal manera y si no te lo tirabas de tal manera, entonces es como que no estabas cumpliendo con la tradición de los ancianos. Y es por eso que los fariseos dicen: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Obviamente, mi querido hermano, nosotros nos vamos a lavar las manos, pero no vamos a levantar una serie de estipulaciones y así. No, lavarse las manos, ¿verdad? O sea, ¿qué significa todo esto, hermano? Que a veces nosotros estiramos de la palabra del Señor, o achicamos también, y traemos nuestra interpretación y agregamos nuestras cosas y sacamos lo que no nos gusta y agregamos otra cosa más. Veamos cuál es la respuesta de Yeshua, porque estamos hablando de los que invalidaron el pacto. El pacto se rompió, y si el Señor no hubiera tenido misericordia de nosotros, ya no estaríamos acá. Dice el versículo 3, Mateo 15:3. Respondiendo Yeshua les dijo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento del Eterno por vuestra tradición? No, los fariseos atacan y quieren imponer su tradición. Y entonces Yeshua le dice: ¿por qué ustedes quebrantan el verdadero mandamiento? Los verdaderos mandamientos que están en la palabra del Señor. Obviamente sabemos, los que leemos el libro de Éxodo, cuando hablamos de la fuente de bronce, sabemos que los sacerdotes tenían que lavarse las manos, obviamente, para entrar al lugar santo, al lugar santísimo, y Yeshua no está en contra de eso. Simplemente que para aquel tiempo, como hoy en día, si usted va a Jerusalén va a ver mucho de eso, o en algunos lugares, tanta cantidad de agua y tiene que correr de esta manera y de la otra manera, ¿verdad? Y si uno no lo hace de esa manera está en pecado, ¿verdad? Más o menos que el infierno lo tragó. ¿Cuánta gente hoy en día dentro de las congregaciones caminando también de esa manera por no entender la palabra del Señor? Lo decíamos y lo repito, no queremos ir a ningún extremo, no queremos ni judaizar ni queremos gentilizar, queremos estar en el centro. Queremos la ley del Señor, queremos la instrucción del Señor, queremos la verdad del Señor, queremos la claridad del Señor. Nosotros, los seres humanos, no estemos manchando la palabra del Señor, no estemos quitando ni arrancando lo que está escrito, escrito está, y que lo podamos interpretar, obviamente, de la forma correcta con la unción del Espíritu Santo. Amén. Sigamos viendo otras cuestiones. En el versículo 4, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Vamos a explicar este versículo un poco oscuro, un poco difícil de entender en la traducción.
ya lo vamos a estar viendo. En realidad lo que los fariseos habían levantado es una tradición, un mandamiento de hombre, donde ellos tenían una forma, por la codicia que tenían, por la avaricia que tenían en su corazón, habían levantado una tradición donde supuestamente el fariseo podía decir, no, todo lo que tengo ya lo puse a las órdenes del templo, papá, mamá, discúlpame, no te puedo dar nada. Obviamente el Señor no estaba a favor de todo eso. Está muy bien ayudar al templo, está muy bien diezmar, está muy bien ofrendar, pero no es lo único que tenemos que hacer. La Escritura habla de ayudar a la viuda, la Escritura habla de ayudar al pobre, la Escritura habla sobre todo de no abandonar a nuestro padre y a nuestra madre. Es un mandamiento importantísimo en las Sagradas Escrituras. Entonces, estamos viendo en este capítulo el tema de las manos, el tema del comer, el tema de no ayudar al padre. Vivimos una sociedad tan perversa, tan malvada. Hoy en día, lastimosamente, cuántos hijos se olvidan de los padres, esos padres que lo han atendido, que han salido a trabajar, que se han esforzado en la vida, esos padres que lo han llevado al hospital. Hoy es tiempo de que los hijos hagan algo por los padres, pero no lo están haciendo porque la profecía dice en Mateo 24 también que la maldad tristemente irá en aumento. Y entonces Mateo 15:6 dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Esto es lo que Yeshua quería decir. Está usando vuestras propias interpretaciones y vuestras tradiciones para impulsar a las personas a deshonrar a su padre y a su madre, aun cuando ellas mismas se habían arrepentido y habían decidido cumplir con la ley del Señor. Mateo 15:7 sigue diciendo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:9 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Una cosa, amigo hermano, es el mandamiento de hombre, y otra cosa es el mandamiento del Señor. Le quiero leer esta parte que estuve investigando. La palabra acá referente al tema de las tradiciones. Dice que ellos podían dedicar todo su dinero, lo ponían dedicado a Dios. Entonces le podía decir a su padre o a su madre, lo siento, no te puedo dar nada, todas mis posiciones están consagradas a Dios. Podía usar una práctica ritual para evadir la obligación fundamental de ayudar y honrar a su padre y a su madre. Podía usar una ley de hombre, ¿no?, de los escribas para borrar uno de estos mandamientos que en realidad son mandamientos que nos dio el Señor. ¿Cuántas estratagemas de hombre? ¿Cuántas picardías del hombre para poder zafar del cumplimiento de la ley del Señor? ¿Por qué estamos citando estos textos? Porque ya en el tiempo de Yeshua había muchas tradiciones que muy sutilmente estaban invalidando la ley del Señor. Y es por eso que 40 años después de la muerte y resurrección del Señor, vino Roma y destruyó Jerusalén, una gran muerte, una gran matanza, 1.200.000 judíos fueron muertos, muchos fueron crucificados, muchos murieron de hambre, la ciudad fue asediada. ¿Por qué? Por estas cosas. Porque los religiosos, los principales de aquel tiempo, no solamente rechazaron al Señor, sino que fueron quebrantando metódicamente la palabra del Señor y fueron poniendo en su lugar otra revelación, otra interpretación, obviamente siempre una interpretación para la conveniencia de ellos. En este caso, la idea era no darle ni siquiera una moneda a los padres. Y eso está muy mal. Y esta situación, hermano, nos está probando a todos, absolutamente a todos. Porque muchos van a querer levantar tantas excusas y tantos pretextos para no cumplir con las ordenanzas del Señor. Los fariseos lo hicieron en su momento. Sigamos con la palabra del Señor y ahora nos vamos más que nada en el Pacto Renovado, lo que usted conoce como el Nuevo Testamento. Primera de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, yo creo que acá encontramos un texto que es la mejor definición
para explicarnos lo que es el rompimiento de la ley, para explicarnos lo que significa realmente quebrantar la ley. Primera de Juan 3:4, y lo lindo de esto, lo interesante es que está escrito en el pacto renovado: todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Yo pregunto entonces a los institutos bíblicos, a muchas congregaciones que dicen, no, la ley ya pasó, ¿verdad? Pero ¿cómo, Juan? Casi uno de los libros, prácticamente el canon está a punto de terminar, faltan algunos libros más. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado, ¿por qué comete pecado? ¿Por qué alguien comete pecado? ¿Cómo sabemos que hemos cometido pecado? Porque está infringiendo la ley. La está pisoteando, la está desobedeciendo, algún tipo de ley, grande, mediana, chica, no importa. No vivir en santidad, no caminar en la justicia, robar, mentir, usurpar, codiciar, apoderarse de algo que no es nuestro. Infringe también la ley, como no amar al prójimo. Pues el pecado, ¿qué es? ¿Qué mejor definición que esto? Pues el pecado, ¿qué es? Pues el pecado, ¿qué es infracción de la ley. Por eso hay que conocer la ley. Si usted no quiere que le pongan una multa de esas bien pesadas, usted tiene que conocer las leyes de tránsito. Por eso le digo, hermano, pensemos y razonemos un poco, porque es tan ilógico, tan irracional y tan ridículo que dentro de nuestras congregaciones haya tanta ignorancia, aún dentro del sacerdocio, que se la pasan proclamando todo el tiempo que no hay ley, pero sin embargo estamos rodeados de leyes. Las leyes de tránsito, las leyes laborales, las leyes civiles, las leyes matrimoniales. No, yo no quiero compromiso. Si usted no quiere compromiso, prepárese entonces para despertar un día en el infierno. Sin compromiso no podemos llegar a la patria celestial. Es lo que hablaba el matrimonio, no, vamos a andar así nomás. Claro, ¿por qué? Porque por eso se han tenido que sacar, inclusive se han tenido que añadir leyes, porque se vio la picardía, donde había gente que no se casaba, entonces tenía un hijo, dos hijos. No, yo no tengo nada que ver, no, vení para acá vos. Vení para acá, vamos a sacarte una muestra de ADN. Vos sos el padre de este chico, vení. Acá la ley dice que hay un porcentaje que vos tenés que pagar para sostener a tu hijo, si no vas a ir a la cárcel. ¿Se da cuenta, mi querido hermano? Sin ley no se puede vivir. Pues la gente quiere vivir sin ley porque son todos pícaros, o la gran mayoría. Quieren vivir sin ninguna responsabilidad. Tengo 20 hijos y no, bueno, que la fulana vaya a trabajar y sostenga a todos mis hijos. No, en la ley te tiene que imponer una cláusula para que salgas a trabajar y proveas para ese hijo o para esos hijos, porque si no vas a terminar en la cárcel. Entonces, hermano, lo podemos explicar de una manera tan sencilla. Obviamente también hay leyes espirituales. Vayamos también al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 15. No basta con decir, no, porque muchos tienen el lema, Dios es amor, pastores. Y ya sabemos que Dios es amor, quédese tranquilo. Seguro que Dios es amor, por eso no estamos exterminados. Pero también es fuego consumidor. ¿Quién entregó la ley? ¿Quién entregó las leyes de justicia? ¿Quién entregó los mandamientos? ¿Por qué dijo Yeshua, si me aman tenemos que guardar los mandamientos del Señor? Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos, según los principios legales que todo el mundo conoce. Un pacto, aunque sea de hombre, está diciendo el libro de Gálatas 3:15, una vez ratificado, nadie tiene autoridad, yo estoy haciendo la traducción un poco, nadie tiene autoridad para invalidarlo. Un pacto es un pacto, hay un pagaré, hay un compromiso, hay un contrato. Usted no lo cumple, listo, vamos a los tribunales entonces. ¿Y qué le hace creer, mi querido hermano, que porque estamos ahora en Yeshua no hay un contrato? Ya dijimos que la ley, la Torá, es el contrato matrimonial. El Señor lo renovó, nos perdonó todo lo malo que hicimos, pero otra vez vuelve a poner el contrato frente a nosotros. El contrato está entre Él y nosotros, con la posibilidad de poderlo cumplir ahora en el amor del Señor y con la llenura y el poder del Espíritu Santo. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie tiene autoridad para invalidarlo, lo invalida
ni le añade absolutamente nada. O sea, no se puede quitar, no se puede añadir. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Nadie lo invalida, nadie le añade. Ese pacto que fue ratificado lo tenemos que cumplir. La palabra del Señor no va a ser cambiada. Lo que está escrito, escrito está, ¿verdad? Por todas las edades, por todos los siglos. Eso no va a ser cambiado. Cuando hablamos de pacto renovado, simplemente hablamos de una oportunidad que nos entrega el Eterno a nosotros, de no ser destruidos, pero no que su palabra va a cambiar. Su palabra siempre va a ser exactamente la misma. Romanos capítulo 3, versículo 28 al 31. Romanos capítulo 3, versículo 28. Seguimos viendo todavía un poco lo que significa invalidar la ley. Romanos 3, 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe. Bueno, algunos toman esto y ya inventan una doctrina. Vio, pastor, es por la fe, no es por la ley. Es exactamente lo mismo. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor. Claro, somos justificados, aceptamos a Yeshua, eso es lo que le estoy diciendo. El Señor perdona, nos justifica, pero luego nos santifica para que seamos glorificados. Si hemos sido justificados, ahora estamos siendo santificados por la palabra del Señor, y estamos siendo santificados en la medida que nosotros vamos cumpliendo en obediencia a la ley del Señor. Entonces dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe. Otra traducción mesiánica dice acá, lo traduce en la obediencia a la verdadera ley. Cuando habla ahí de fe, no está hablando de algo abstracto. Nuestra fe obviamente es una fe que está cimentada, que está plantada en la palabra del Señor, porque eso es lo que dice la Escritura, que por la fe, que la fe viene por el oír de la palabra. Dice, entonces es justificado por la fe sin las obras de la ley. Cuando dice acá sin las obras de la ley, esto hay que ratificar, hermano. Lastimosamente la Reina Valera se tradujo muy mal. Entonces, claro, uno puede entender, Dios, pastor, ahí dice sin las obras de la ley. Pero ahí no está hablando de la Torá. Acá está hablando de la observancia legalista de la ley. El apóstol Pablo está hablando tanto en Romanos como en Gálatas, en Galacia, porque había mucha gente legalista que quería agradar al Señor a través de sus tradiciones o a través de sus interpretaciones de la ley, pero estiradas. Eso es lo que está diciendo acá la Escritura. En ningún momento la palabra del Señor está en contra de la ley. Cuando dice sin las obras de la ley, se está refiriendo acá de no tener una observación legalista de la palabra del Señor. Verso 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, ya lo hemos visto. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y Romanos 3:31 dice, acá viene lo importante, luego por la fe, una pregunta que le hacen a Pablo, por la fe, ¿invalidamos la ley? Ese es el tema, ese es el debate. Ahora sí, acá está hablando de la Torá, acá está hablando de la ley. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, dice Pablo, sino que confirmamos la ley. ¿Qué significa ser personas de fe? Significa que somos personas creyentes, somos personas fieles, somos personas obedientes a la revelación del Señor. Podemos ver también, nos vamos ahora al libro de Esdras, capítulo 9, versículo 13. En el libro de Esdras, capítulo 9, versículo 13, tenemos que entender, el libro de Esdras habían venido de Babilonia después de 70 años. No todos los judíos, porque muchos se quedaron en Babilonia, nos dice la historia. Y muchos judíos habían regresado, Esdras, Nehemías, Zorobabel, para reconstruir el templo. Pero resulta que en Babilonia se habían contaminado. En Babilonia habían quebrantado muchísimo la ley del Señor. Entonces, mientras estaban construyendo el templo, Esdras, que era el escriba, que era el maestro de la palabra, estaba también echando el cimiento de la revelación divina, porque de nada servía construir el templo si no vamos a ser nuevamente obedientes a la palabra del Señor. Vamos a construir un templo que después va a ser destruido, y de hecho fue lo que pasó. Porque el primer templo fue destruido en el 586 por Babilonia, antes del Mesías. Luego fue reconstruido por Nehemías, por Zorobabel, conocemos la historia, y después fue destruido en el año 70 después del Mesías por Roma. Entonces, hermano, acá hay una gran enseñanza. De nada nos sirve, esto es algo que yo siempre estoy proclamando, o venía proclamando en los diferentes lugares donde enseño
todo muy lindo, no hay una desesperación de muchas personas, y yo quisiera saber cuál es la verdadera intención, ¿no? Porque muchos están desesperados en construir el templo y lo material y la butaca y el aire, que esto y que aquello y que lo otro, desesperados. Pero qué triste que no están desesperados en que se enseñe la verdad. Tenemos que ir paso a paso, hermano. Yo no comparto, lo he dicho públicamente, no estoy en contra de que no necesitemos un lugar y el Señor sabrá cómo darlo. Pero ya tenemos muy poco tiempo. Yo creo que ahora, mire, esto que está pasando, reunirnos en las casas, ya no hay mucho tiempo para construir y lo más importante es ver la estrategia y la manera de poder dar a conocer el mensaje de la salvación y vida eterna. Pero hay gente invirtiendo millones y millones y ahí va, ladrillo, todo para eso. Pero no han permitido el ingreso de la palabra del Señor. ¿De qué nos sirve lo material? Yeshua le dijo a los discípulos, estas piedras hermosas que ustedes ven, no quedará piedra sobre piedra. El Señor profetizó la destrucción de Jerusalén. Acuérdense que lo construyó el templo, el segundo templo, lo había construido Nehemías, Esdras, Zorobabel. Herodes le dio una remodelación, que era el templo que existía en los tiempos de Yeshua. Y todos estaban fascinados, ¿no? El templo de Jerusalén, qué fabuloso el templo de Jerusalén. Pero el templo de Jerusalén, ¿qué dijo el Señor? Cueva de ladrones. Son una cueva de ladrones, generación de víboras. Al Señor no le importaba lo material y no le sigue importando lo material. Obviamente que en su tiempo permitió la construcción del templo, pero el Señor no quería simplemente algo material en su momento. Ya hemos hablado de Jeremías, lo llevó a Jeremías, eso está en el capítulo 7, en varios capítulos de Jeremías, que le da la orden de ir a la puerta del templo antes que sea destruido en el 586. Y le habla a los reyes y a los príncipes y al pueblo para que enderecen sus caminos, porque estaban completamente desviados. Entonces, hermanos, vemos a lo largo de la palabra del Señor que al Eterno no le interesa, es más, si Él tiene que ser un padre que nos discipline y que tenga que derribar todo lo que tenga que derribar para salvarnos, lo va a hacer, mi querido hermano. Entonces estamos aprendiendo que el pecado es infracción de la ley, que la fe no invalida la ley, al contrario, la confirma, y que son las tradiciones humanas, religiosas, las que están batallando contra la verdadera revelación del Señor. Y de todo eso lo tenemos que limpiar, de la levadura de los fariseos. Esdras 9:13, había un problema, como estábamos mencionando. Vinieron de Babilonia, había siervos consagrados como Esdras y Nehemías y Zorobabel, pero el pueblo se había ensuciado, tenía muchas mujeres, habían quebrantado la ley de Moisés, la ley del Señor, se habían juntado con muchas mujeres, y esto era un problema, porque si esto no se corregía, el Señor iba a traer una disciplina terrible. Entonces, hermanos, llegó el momento de limpiarnos. ¿A cuántos yo he conocido? No, pastor, estoy en adulterio. Y no, pastor, estoy en fornicación, pero sabe que el pastor de allá en la esquina me dice que está todo bien, que el Señor me ama y que yo puedo seguir de esta manera. Mi querido hermano, estamos muy mal, ¿eh? Obviamente que amamos a las almas y queremos la restauración, pero no podemos permitir que la gente esté en la alabanza o en los diferentes ministerios sirviendo con esa inmundicia, predicando con esa inmundicia, imponiendo manos con esa inmundicia. El juicio del Señor en cualquier momento va a ser terrible entonces. Esdras 9:13, vamos a leer una pequeña porción porque es bastante larga. Dice entonces, mas después de todo lo que nos ha sobrevenido, ¿no? Esdras está implorando delante del Señor, a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado. ¿Qué está diciendo ahí? Esdras reconoce, se pone en lugar del pueblo como intercesor y está diciendo nuestro gran pecado. ¿Cuál era el gran pecado? Aparte de la idolatría, era el tema de la inmoralidad. Ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. O sea, a pesar del juicio tremendo, el Señor había guardado un remanente.
Verso 14, hemos de volver a infringir tus mandamientos, signo de pregunta. O sea, una vez que el Señor te perdona y permite que regreses a la tierra prometida, hemos de infringir nuevamente los mandamientos del Señor. ¿Cuándo la vamos a terminar, mi querido hermano y amigo? No, porque escuchamos cosas terribles, no, Dios es amor, Dios es bueno, Él solamente es misericordia, todos vamos a entrar en el reino. Eso es mentira. Hemos de volver a infringir tus mandamientos. Esdras, el escriba, el doctor de la ley, está hablando, está enseñando. Y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. Ya sabemos lo que dice la palabra, no nos tenemos que unir en yugo desigual. En las filas de las congregaciones son todos tan sabios. ¿Cuánta gente me dice, no, pero pastor, yo lo voy a convertir, yo lo voy a traer, sí, lo conocí en un boliche, que esto y que lo otro, pero así te va a ir. Habrá por ahí algún caso excepcional que el Señor se apiadó y te lo convirtió en serio, pero no es la norma. No es la norma. No, nos conocemos dentro de la comunidad, dentro de la congregación. También hay que tener cuidado, por supuesto. Porque hay muchos infiltrados. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿Por qué? Porque esas personas con las que se habían unido les iban a llevar al camino de la idolatría, como pasó con Salomón. Por eso también se dividió el reino, porque Salomón rompió el pacto con el Señor. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin quedar ya remanente ni quien escape? ¿Hasta dónde quieres llevar o queremos llevar esta situación, querido amigo, hermano y hermana? Yo estoy acá para enseñarle, abra la escritura, no le estoy inventando nada. ¿Hasta dónde quiere llegar usted con esta situación de pecado? Porque Esdras está diciendo, bueno, la próxima el Señor ya nos elimina por completo. Verso 15, oh Yahweh, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día, henos aquí delante de ti, en nuestros delitos, porque no es, marque lo que viene ahora en el verso 15, el resto lo lee usted, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto, a causa de este pecado, no es posible estar en tu presencia. Y acá, bueno, sigamos adelante. Será, está todo bien. Amigo hermano, Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de juicio. No tenemos que ver solamente una faceta. El Eterno también es fuego, es consumidor. Qué tremendo lo que dice Esdras, y después usted tiene que leer, es largo el capítulo. Los israelitas aceptan el mensaje y comienzan a separarse de esas mujeres. Las tenían que abandonar conforme a la ley del Señor. El Señor trajo esa limpieza sobre el pueblo de Israel. Tenían que dejar el adulterio porque tenían varias mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, mi hermano, ¿cómo podemos estar en pie delante del Señor si no arreglamos la situación? Bueno, y por eso, dentro de un rato, mañana, vamos a hablar del pacto renovado. Veamos un poquito más, Isaías capítulo 8, versículo 10. En el libro de Isaías capítulo 8, versículo 10. Bendito sea el nombre de Yeshua. La palabra del hombre nos ha separado completamente de la comunión con el Eterno. No queremos palabra de hombre. Estamos cansados de las palabras de los hombres. Queremos la palabra viva del Señor. Isaías capítulo 8, verso 10, tomad consejo y será anulado. Isaías 8:10 está hablando obviamente de la palabra del hombre. Proferid palabra y no será firme porque Dios está con nosotros. Isaías 8:11, porque el Eterno me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llamen conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni teman lo que ellos temen, ni tengan miedo. Entonces, mi hermano, el Señor le habla al profeta Isaías. Ya hemos hablado de la conspiración. La conspiración tiene que ver con rebelarse contra los designios del Señor. Y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. ¿Por qué? Porque hay ciertas congregaciones, como los días de Esdras,
que están caminando en el consejo de los hombres, pero el consejo de los hombres será anulado. Dice el versículo 13, al Señor de los ejércitos, a Él santificad, Él sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Verso 14, entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Versículo 15, y muchos tropezarán entre ellos. ¿De qué está hablando? De la cristiandad y de la parte judaizante. Está hablando de las dos casas de Israel que rompieron el pacto y que siguieron sus tradiciones, porque el judaísmo, ya hemos dicho, tiene sus tradiciones, pero el cristianismo también tiene sus tradiciones. Y el Eterno está trabajando en este tiempo para que nosotros abandonemos completamente las tradiciones y nos centremos en la revelación de la palabra del Señor. Esto es lo triste, que si seguimos a un ciego, caeremos con ese ciego en ese hoyo. Por eso dice Isaías 8:15, muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados. ¿Por qué? Porque siguen el consejo de los hombres, un consejo que no es certero, un consejo que no es de edificación, una revelación, una interpretación que no viene lastimosamente del trono de la gracia. Y luego dice el versículo 16, ata el testimonio. ¿Qué es el testimonio acá? La ley de Dios. Sella la ley entre mis discípulos. Este es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Acá no se trata de que el pastor Chiménez venga a imponer sus ideas, porque el Señor me va a consumir. Acá no se trata de que ningún pastor trate de imponer algo propio. Acá se trata de buscar al Señor, de conectarnos con el Señor, de tener la verdadera iluminación del Señor para poder impartir esa palabra que nos va a sanar, que nos va a libertar. Ata el testimonio, sella otra vez la palabra ley. ¿Qué hacemos? ¿La borramos? ¿La quemamos? Sella la ley entre mis discípulos. Versículo 17, esperaré pues al Eterno, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. ¿Por qué escondió su rostro? Porque bueno, estaban siguiendo la palabra de los hombres. Versículo 18, he aquí, yo y los hijos que me dio el Eterno somos por señales y presagios en Israel, de parte de Yahweh de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Isaías 8:19, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios, al verdadero Dios de Israel? Consultará a los muertos por los vivos. Déjeme decirle, mi hermano, que los encantamientos no solamente están en las casas de los hechiceros, de los brujos. Es muy triste, mi hermano, y hay mucho material que se puede apreciar, y uno lo puede ver hasta personalmente en muchas congregaciones, en donde no hay verdaderos exponentes de la palabra del Señor, del pacto del Señor. Hay todo un mover de encantadores, de profecías entre comillas. Hace muchos años mi esposa y yo, como muchos saben, no hemos tenido, el Señor no ha querido ningún inconveniente, simplemente no ha querido por alguna razón, por el momento, que nosotros pudiéramos tener un hijo o una hija. Estamos muy contentos de igual manera, tenemos contentamiento en la voluntad del Señor. Pero recuerdo hace muchos años, ¿no? Un gran pastor, ¿no? Que era tan supuestamente reconocido. Bueno, nosotros fuimos invitados a un seminario, se acercó, hoy yo sé que imprudentemente a nosotros, estoy hablando hace más de 10 años, mucho más de 10 años, tal vez 12, nos dijo, no, en 2-3 meses mi esposa va a quedar embarazada. Bueno, estamos esperando todavía. Y estas aberraciones son, le estoy hablando de cosas mínimas. Como ha habido situaciones donde de repente se impone la mano a alguien y le dice, no, ya está viniendo tu príncipe azul, y resulta que esa persona es una persona casada. O tantas profecías o supuestas palabras de ciencia. No estoy diciendo que esto no excita los dones del Espíritu, pero obviamente hay mucha gente que no lo está manejando correctamente, gente que no es consagrada. Y el pueblo de Israel en aquellos días, como hoy en día, todo el mundo pasa adelante,
que me tiren el zapato, que me tiren la corbata, había un tiempo, que me tiren el manto, que me tiren un litro de aceite. ¡Ay, ay, ay! Viene el pastor, ¿qué me va a decir el Señor? Yo te digo algo, querido hermano y hermana, amigo, abre la Biblia. A ver cuándo te vas a decidir a abrir las Escrituras. Porque el apóstol profética es la palabra más segura que tenemos. ¿Quieres el consejo del Señor? Comienza a leer Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, profetas mayores, profetas menores, Daniel, Apocalipsis. Comienza a leer. Pero somos tan vagos, tan perezosos. Comemos alimento enlatado, no lo discernimos, no tenemos la Biblia a mano. Qué tremendo, mi querido hermano. Hermana Galván pone la liviandad de las prédicas. Sí, es tremenda. En muchísimos lugares. Qué tremendo, mi hermano. Lastimosamente, nosotros hemos salido corriendo, porque a veces uno también quiere recibir. ¿Cuántas veces hemos ido con mi esposa a algún seminario, reuniones inclusive de siervo del Señor? Como dice la hermana, tremenda liviandad. Ya no se predica la palabra, ya no hay una exposición bíblica. Ya no se escudriña la Escritura, ya no se investiga, ya no se estudia la historia, la geografía, la cultura del momento, por qué se dijo y para qué se dijo. No, nada. Agarramos un versículo y lo chanfleamos, ¿verdad? Y que salga lo que salga. Y de repente, no, donde cae el dedo, ahí vamos a predicar y ni sabemos lo que estamos diciendo, mi querido hermano. Isaías 8:20 dice, a la ley, vuelve a decir, y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio nos dedicaremos. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Bien, hermano, el tiempo va pasando, pero tenemos todavía unos cuantos minutos, por lo menos unos 10, 12 minutos. Quiero ir entrando entonces, ya hemos visto bastante lo que significa invalidar la ley, ¿no? Veamos entonces lo que significa ser renovado. Tito capítulo 3, versículo 3. Gloria al Señor. La palabra Hadashah entonces tiene que ver con el renuevo. Pero hay otra palabra, que en otro momento la vamos a ir profundizando, que la palabra renuevo también significa, es la palabra semak. Y la palabra semak significa brotar, crecer, florecer, fructificar, germinar, volver a producir, retoñar, nacer de nuevo. Todo eso ya lo vamos a estar viendo. Tito capítulo 3, versículo 3. Entonces, hermanos, si Yeshua es nuestro renuevo, y Él está en nosotros, vamos a empezar a retoñar, vamos a dar el fruto del Espíritu. Tito capítulo 3, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo, habla en pasado, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia, de pasiones desordenadas y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Tito 3:4 dice, porque cuando se manifestó la bondad del Eterno, del Padre en nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, obviamente. Al ser humano siempre le fascina levantar sus obras de justicia, pero acá que está diciendo que nuestras obras de justicia no nos pueden salvar. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia, dice la Escritura. Y dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Cuál es su misericordia? El pacto renovado a través de la muerte del sacrificio de Yeshua. También por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, aquí aparece esta palabra, por la renovación del Espíritu Santo. Mi hermano, el sacrificio del Señor trajo su sangre preciosa que nos limpia, que nos purifica, que tiene todo el poder para limpiar nuestras iniquidades. Pero también el Señor dijo, es necesario que yo me vaya y enviaré el poderoso Espíritu Santo, el Consolador, que hoy está entre nosotros. Y dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación
en el Espíritu Santo. Entonces, hermano, somos renovados por la sangre, somos renovados por la palabra de Yeshua y somos renovados por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Gloria al Señor. ¿Cómo sabemos que alguien es lleno del Espíritu Santo? No solamente porque habla en lenguas. El hablar en lenguas es una manifestación, es un don del Espíritu Santo que también deberíamos discernir si está hablando de parte del Señor o no. La renovación del Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Entonces, mi hermano, esa renovación del Señor es para guiarnos nuevamente a ese punto, a ese lugar donde antes nosotros habíamos fracasado. El Señor le habla, por ejemplo, a la congregación de Éfeso: arrepiéntete de donde has caído. Tenemos que volver a ese punto. Si usted, por ejemplo, cayó en adulterio, bueno, se arrepiente, el Señor lo perdona, pero tiene que volver a ese punto y fortalecerse, porque obviamente en el mundo seguirán las tentaciones y vamos a ser probados. Y es ahí donde vamos a ver si realmente usted fue renovado. El que robaba no robe más, el que mentía no mienta más, el que adulteraba no adultere más, el que fornicaba no fornique más. Porque hay gente, mi hermano, que se llena la boca: no, estoy en el Señor. Siento cosas tremendas. Sí, todo muy lindo, hermano. Yo también siento la presencia del Señor cuando Él quiere. Pero por sobre todo, mi querido hermano, no nos vayamos en emociones, sí en experiencias reales con el Señor. Pero si hemos tenido experiencias reales con el Señor y con su palabra, nosotros no vamos a reincidir en el pecado, no vamos a practicar el pecado. El que practica el pecado es del diablo. Entonces, hermano, nos salvó por su misericordia. Dice Tito 3:5, nos salvó por su misericordia, a través de su sacrificio, de su sangre, de su palabra que nos continúa hablando, de la regeneración que el Espíritu del Señor quiere hacer en nuestras vidas. ¿Te estás dejando regenerar por el Señor realmente? Tito 3:6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Yeshua, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Sigamos viendo Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, verso 2. No se conformen a este siglo, a este mundo. Juan también habla de esto: no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Entonces, hermano, el renuevo no está en el mundo. Ya no sabemos cómo decírtelo de una vez por todas. Porque hay algunos cristianos miti, no, bueno, estoy con el Señor, pero hay algunas cosas en el mundo que me van a ayudar también. La psicología, no sé, la psiquiatría, ¿verdad? La filosofía del mundo. Mi querido hermano, hay una sola verdad, hay un solo camino. Y Yeshua digo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que necesitamos. El Señor es suficiente, su palabra es suficiente, su espíritu es suficiente. Las cosas que pertenecen al Señor, su sangre, su palabra, su espíritu, son las que nos van a renovar, no las cosas del mundo. Cada vez que tocamos las cosas del mundo estamos cada vez más contaminados. Cada vez que tocamos el mundo, los pensamientos y los sentimientos del mundo, cada vez nos hundimos más en el lodo del pecado, mi querido hermano. Pablo dice, tajante: no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. No lo dice literalmente, pero se entiende. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ese entendimiento va a venir por medio de la palabra del Señor. Ese entendimiento, esa renovación va a venir por medio de lo que estamos haciendo en esta hora, por medio de la ley del Señor. Nuestra hermana habla acá del humanismo, es muy cierto. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. Tres cosas.
¿Se acuerda que ya hemos hablado del número 3, en la letra Gimel, que habla de la consumación, habla de la coordinación, habla de nuestra unidad perfecta con el Eterno a través de esa renovación? Si usted no termina de entender dentro de las filas del Evangelio que adulterar es pecado, ¿cuántas veces lo tenemos que decir? Yo he conocido gente que viene semana tras semana, sigue adulterando, sigue robando, sigue mintiendo. No hay ninguna renovación. Es una burla todo eso al Señor. Y así como pasó en los días de Noé, los burladores serán arrasados por el juicio del Señor. Tenemos que ser renovados en Yeshua. Tenemos que tener ese retoño, tenemos que tener, mi hermano, ese renuevo, esa transformación del Señor, principalmente en nuestro entendimiento, porque el hombre es lo que piensa. Dice que en los días de Noé continuamente pensaban en el mal. Estaban pensando cosas equivocadas. Si usted piensa cosas equivocadas, va a hacer cosas equivocadas. Es por eso, hermano, que insisto en algo que dije hace un tiempo. Más que nunca, yo tomo el compromiso, y pido el auxilio de ustedes, obviamente, en oración, en clamor. Yo hace rato que ya tomé el compromiso acá con mi esposa, pero desde siempre y cada vez más. Más allá de que volvamos el día de mañana a nuestras actividades, tenemos que estar permanentemente comiendo la palabra del Señor. Yo creo que usted se está dando cuenta con esta oportunidad que el Señor nos está entregando, y creo que ya vamos a dejar hasta aquí, mañana nos estamos viendo. Con esta oportunidad que el Señor nos está dando, creo que usted se da cuenta, mi hermano, la gran oportunidad de que fluya la palabra lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Claro que no es fácil, ¿no? Nos tenemos que preparar para esto. Para mí sería un privilegio tener un montón de obreros aprobados, y ya los tendríamos que tener, y ya saben de lo que estoy hablando los que me conocen. Pero muchas veces dejan pasar el tiempo. Yo siempre digo, a los 3 años los discípulos eran apóstoles. Como le digo a los hermanos del ministerio, ¿verdad? A veces le doy materiales, voy a la otra semana, ¿lo estudiaron? No, pastor, todavía no pude, no tuve tiempo. Mi querido hermano, ¿cómo va a venir la renovación del Señor para que nosotros no volvamos a fracasar si no estamos estudiando, si no estamos dedicados a las cosas del Señor? Vamos a dejar hasta aquí, vamos a orar. Creo que hemos entendido que hemos hecho un desastre. Hemos invalidado el pacto, lo hemos roto. Nos merecíamos lo peor. Pero qué bueno que, como dice Esdras, el Señor se ha guardado un remanente. El Señor nos ha perdonado, nos ha limpiado y nos ha colocado nuevamente en la grilla de partida, para que a partir de ahora, con el renuevo de su espíritu y de su sacrificio, nosotros podamos andar en victoria, podamos andar de gloria en gloria, de poder en poder, hasta que venga el Señor. Vamos a dar gracias a Yeshua. Padre, te alabamos, te damos gracias por tu palabra, Señor. Pedirte perdón de lo más profundo de nuestro corazón por haber quebrantado una y otra vez tus mandamientos. Señor, por haber levantado tradiciones, por haber inventado conceptos de los más ridículos que ni siquiera pueden ser sostenidos con el contexto de tu palabra. Perdón, perdón y perdón 1000 veces. Señor, y estamos seguros que tú nos perdonarás, Señor. Pero también repetirle a los hermanos, a la audiencia, no pisoteen de vuelta la sangre del Cordero, porque quién sabe si tendrás otra oportunidad de ser renovado en la misericordia del Señor. Gracias, Yeshua, que la puerta de la gracia está abierta todavía. Gracias, Yeshua, mi alma te alaba, Señor. Nos volvemos a ti, Señor. Nos reconciliamos contigo en esta hora. Aleluya. Señor, te pedimos perdón. Aquellos que no han aceptado a Yeshua, háganlo en esta hora. Señor, te acepto, Yeshua, como mi único y suficiente Salvador. Señor, escribe tu ley en las tablas de mi corazón, Señor.
En el nombre de Yeshua, dame el poder de tu Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo me esté regenerando para toda buena obra conforme a la revelación de tu palabra, Señor. Señor, restaura a los que se han apartado de tu camino, Señor, en el nombre de Yeshua, Padre. Que no nos conformemos, Señor, a este siglo, a este mundo, al humanismo, como decía nuestra hermana, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias. Nos preparamos en algunos días más para celebrar la Pascua. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por esta reunión. Bendigo a mis hermanos de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de Paraguay, del mundo entero. Señor, y con la ayuda tuya, Señor, mañana nos estaremos reencontrando una vez más. Amén y amén. A los hermanos que están en sintonía, recordarles que se vayan preparando el próximo miércoles. Luego de escuchar la palabra del Señor, usted puede tener allí una copa de jugo de uva, si quiere de vino, pan sin levadura. Estaremos celebrando entonces la Pascua, el Pesaj, como lo tenemos que hacer, con panes sin levadura y con una copa que usted podrá compartir con toda su familia. Sigamos orando los unos por los otros. Sea toda la bendición del Señor sobre ustedes, el Shalom de Yeshua sobre cada uno de nosotros. Hasta la próxima.